Mis hermanos, tengan buenas noches, que el Señor nos bendiga en esta noche. Agradecidos estamos de esta oportunidad que Dios nos ha dado de poder venir a su casa y presentar su palabra. Hace ya tiempo que no nos ven por estos predios, aquí en el púlpito. He estado ocupado en el sonido y esas cosas, pero también es una forma de servir a nuestro Dios aquí en nuestra iglesia. Vamos primeramente a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al pasaje de Lucas, capítulo 17. Vamos a leer los versículos 11 al 19. Lucas 17, versículos 11 al 19. Esta lectura tiene por título los 10 leprosos son limpiados. Dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, dándote las gracias, venimos delante de ti, porque tú nos das la oportunidad de poder presentarnos con libertad. Te pedimos, Señor, por esta noche, por esta predicación que vamos a tener ahora. Te pido, Señor, que tú seas conmigo, que tú perdones mis pecados y que yo pueda presentar esta palabra tuya, que pueda llegar a nuestros corazones y pueda ser aplicada en nuestras vidas. Estas cosas te las pedimos en Cristo Jesús. Amén. El título que podemos ponerle a este mensaje es un hombre agradecido, Y le quiero dar crédito a uno de los coordinadores de la zona de Fundación Contra el Hambre, donde yo trabajo. Yo escuché un devocional que él hizo acerca de este tema, y de ahí yo pude sacar, o Dios me iluminó para sacar este mensaje que le estoy presentando ahora. Esta historia que acabamos de leer es una historia bien conocida por nosotros. La historia trata de la forma de cómo 10 leprosos fueron sanados por Jesús de una forma milagrosa. Dice que en el camino, cuando Jesús iba a Jerusalén, 10 hombres leprosos le piden a Jesús que tenga misericordia de ellos. Estas personas hacen su pedido a distancia, ellos ni siquiera se acercan, sino que lo hacen por medio de gritos. Por su condición de leprosos, en ese tiempo se consideraba la lepra como una enfermedad muy contagiosa. Podemos comparar a una persona leprosa con la situación, no sé si ustedes recuerdan, hace unos años, cuando hubo un brote de cólera en unos países de África. No, de ébola, era de ébola el brote. Y durante esos días, cada vez que uno iba de viaje, le preguntaban a uno que de dónde uno venía, que si uno había tenido contacto con alguna persona que haya estado en África, o si uno venía de África, y le hacían una serie de interrogantes para saber si esa enfermedad la traía la persona, y así evitar que esa enfermedad se entrara en los países que no estaban padeciendo y hubiera una epidemia. Yo recuerdo que un gracioso que venía por Punta Cana, él dijo cuando el avión estaba aterrizando
que él venía de África o que él venía de esos países que estaban con esa epidemia de ébola. Entonces, inmediatamente el avión aterriza, los pilotos advierten a las autoridades locales de la declaración que este hombre hizo, y los pasajeros tuvieron que permanecer en el avión por un tiempo, hasta que llegaron unos doctores vestidos con unos trajes especiales, parecían unos trajes de esos que usan los astronautas. Estaban cubiertos completamente, incluso tenían unos cascos, unos guantes y unas botas especiales para evitar contagiarse con esa enfermedad que este pasajero decía que traía. Gracias a Dios, todo eso fue una broma de esta persona, lo cual impidió que él disfrutara de Punta Cana. Lo tuvieron que, ¿verdad? Se fue otra vez a su país, o sea que la broma le salió mal para él. Entonces, aquellos que tuvimos la oportunidad de ver esas noticias y ver aquellos trajes especiales, podemos imaginarnos que todavía en ese tiempo estos trajes no existían y los leprosos debían tratarse de lejos para evitar el contagio. También yo recuerdo una película, creo que es del año 1994, trabaja Dustin Hoffman y Morgan Freeman. La película se llama Epidemia y trata de una enfermedad muy parecida al ébola, pero en esta ocasión le pusieron el nombre de Motaba. La película inicia con dos doctores norteamericanos, militares, que viajan a esta aldea en África porque les había llegado la información de esta enfermedad que estaba matando a mucha gente. Ellos llegan con los mismos vestidos que le dije ahorita, así mismo llegaron cubiertos a esta aldea, ven la situación, observan que toda la aldea está contagiada y que todo el que se contagia está muriendo. Lo que resulta de esto es que ellos se dan cuenta que no pueden salvar a nadie y se van, tiran una bomba que mata a todo ser viviente, incluso la bacteria. Los leprosos eran separados de la sociedad para evitar el contagio. Y estos 10 conocían las reglas de pureza y justamente por esta razón ellos no se acercan a Jesús, sino como dice la Biblia en Lucas, en el versículo 12, se pararon de lejos. O sea que la comunicación con Cristo fue por medio de gritos. En el libro de Levíticos hay 2 capítulos que tratan específicamente de cómo el pueblo de Israel debía tratar esta enfermedad o aquellos que eran contagiados con esta enfermedad. Son los capítulos 13 y 14 de Levíticos. Una búsqueda rápida en el diccionario nos puede definir lo que significa inmundo. Estas personas eran inmundas. Entonces, si nosotros buscamos en el diccionario lo que significa una persona inmunda, dice que es aquel que es sucio, repugnante, asqueroso, nauseabundo, que no es puro y que estaba prohibido por la ley de los judíos. O sea que, viendo que la Biblia le dedica 2 capítulos completos a cómo tratar la enfermedad de la lepra, y viendo también el significado de lo que significa inmundicia, nosotros podemos darnos cuenta que realmente esto es una situación muy grave por la cual estas personas están pasando. Ahora, para poder comprender el milagro de Jesús, nosotros necesitamos explicar qué significa tener lepra en esos tiempos. En este contexto, cualquier mancha o problema de la piel era motivo suficiente para sospechar de la persona y separar a esa persona de la comunidad y declararla impura. Sí, lo decía, eso lo podemos ver en el Levíticos 13, el versículo 19. Ahora, para el historiador judío Flavio Josefo, los leprosos pobres, ciegos y personas estériles eran considerados muertos en vida. Estos 10 hombres fueron considerados muertos en vida y fueron separados de la sociedad
a vivir sus últimos días como unos miserables, olvidados, rechazados y sentenciados a muerte. Esta es la condición en la cual se encuentra el pecador. Es un muerto en vida que solo está esperando su muerte física para perderse eternamente si éste no se arrepiente. Entonces estos hombres le piden a Jesús que los sane. Jesús le dice a ellos que vayan y se muestren delante de los sacerdotes, y mientras ellos iban caminando o iban corriendo, se dan cuenta que ya la lepra va desapareciendo de sus cuerpos, o sea que ya fueron curados. La sanidad de estos hombres ocurrió después que ellos obedecieron a Jesús. Ellos obedecieron el mandato de Jesús. Ellos tuvieron fe en ese momento, porque Jesús solamente le dijo a ellos, vayan y preséntense. En ese momento, cuando Jesús le dice eso, ellos no son sanados, no son curados, sino que dice la Biblia que mientras ellos van en el camino, es que se dan cuenta que son curados. Entonces, 9 de ellos, ansiosos por ser declarados limpios por los sacerdotes, para que pudieran volver a llevar una vida normal en la sociedad, siguieron su camino hasta llegar a los sacerdotes y se olvidaron de dar las gracias a quien los curó. Pero ¿qué pasa con uno de ellos? Hay uno de ellos que mientras camina a presentarse donde los sacerdotes, al darse cuenta que está sano, él se devuelve a encontrarse con Jesús, pero en este momento no lo hace de lejos, sino que se encuentra con Jesús de cerca. Ya él se da cuenta que él ha sido curado. Vamos a ver 3 puntos en este mensaje. El primero es, un hombre agradecido tiene un arrepentimiento. Y eso lo vemos en el versículo 15. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Imagínense lo que estos hombres estaba pasando por la mente de estos hombres. Desde el momento que ellos se dan o se descubre que están padeciendo de esta enfermedad, se dan cuenta de que están enfermos y saben que están condenados a dejar a sus seres queridos. Quizás alguno de ellos había logrado alguna meta en su vida, pero sus sueños fueron frustrados al saber que debían apartarse de todo que ellos amaban y que habían conseguido. Nosotros como personas normales siempre tenemos alguna meta en nuestra vida y nuestra mente está en eso, en poder lograr alcanzar esa meta. Imagínense a estas personas con sueños, y al momento de que se les descubre esta enfermedad, el mundo se le cae a ellos. Pero ahora se le ha presentado una oportunidad de volver a encontrarse con sus familiares y continuar con sus proyectos de vida. Y en Jesús ellos vieron esta oportunidad. Ven a Jesús caminando a lo lejos y desde esa distancia le muestran sus necesidades a Jesús y le pide que los sane. En ningún momento la Biblia nos dice que ellos se mostraron agradecidos por lo que Jesús les dice a ellos que hicieran. Quizás ellos no tenían fe que realmente iban a ser sanados en ese momento. Total, lo que Jesús le dice a ellos es que vayan a mostrarse donde los sacerdotes. Pero en ese momento la enfermedad permanecía en sus cuerpos, y es en el camino cuando ellos se dan cuenta de que la enfermedad ya ha desaparecido. Eso pasa muchas veces con nosotros. Nosotros oramos para que Dios nos quite una enfermedad, le pedimos que nos provea de algún empleo o quizás de algún aumento de salario, de un carro nuevo, de una casa. Esas son las metas que nosotros como humanos tenemos para satisfacer nuestras necesidades o deseos en esta vida. Y si a Él se le place en cumplir con esas peticiones las cuales estamos pidiendo, la mayoría de veces nosotros nos olvidamos
de volver donde Él y agradecerle. Y hasta nos olvidamos si nosotros debemos agradecerle. Nos hacemos hasta miembros de iglesias para ver si de esa forma Dios nos provee lo que necesitamos. Pero cuando conseguimos esto por lo cual estamos pidiendo, dejamos de congregarnos y usamos cualquier excusa para justificar nuestra falta. Si vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sea cual sea la situación por la cual nosotros estamos pasando, Dios tiene el control y es su voluntad. Debemos aceptar la voluntad de Dios y dar las gracias, por más duro que nos parezca. Colosenses 4:2. Colosenses 4:2 nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. En nuestras oraciones debemos siempre incluir las acciones de gracias. Este hombre no solamente vino delante de Dios con acción de gracias, sino que también viene a Jesús con arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de corazón y mente que nos acerca a Dios. La lepra apartaba a estos hombres de la sociedad, así como el pecado nos aparta de Dios. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, nuestros pecados son perdonados y entonces podemos acercarnos a Dios con toda libertad. El arrepentimiento implica apartarnos del pecado y volvernos a Dios en busca del perdón. Este hombre se devolvió de su camino al darse cuenta de que ha sido sanado, ha sido curado, para seguir el camino que lo llevó a encontrarse con Cristo, pero ahora más de cerca. Pero también podemos ver que este hombre glorifica a Dios. Punto número 2. Un hombre agradecido glorifica a Dios en su vida. Versículo 15 también. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Esta mañana cantábamos una canción que habla de dar la gloria a Dios por las maravillas que Él creó. ¿Cuántas maravillas Dios hace con nosotros día tras día? El samaritano inmediatamente se dio cuenta que no había llagas en su cuerpo. Él se devuelve a encontrarse con Jesús para agradecerle. Pero Él no lo hace callado, sino que lo hace alabando a Dios y a gran voz, nos dice el texto. Muchos de nosotros no mostramos que alabamos a Dios, lamentablemente. Aún nosotros somos grandemente bendecidos. No mostramos ese agradecimiento con Dios, no lo alabamos por las cosas que Él hace con nosotros sin nosotros merecerlas. Nos las pasamos amargados, nos las pasamos afligidos, como que no confiamos en el dueño y creador de todas las cosas. Es como si en nuestras vidas mostramos que no estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Aquí mismo en nuestra iglesia, mientras estamos cantando un himno, no nos paramos. Y quizá podemos excusar a aquellas personas que tienen alguna enfermedad, pero hay otros que solamente no se quieren parar, no se sienten cómodos parándose, no sienten en su corazón que quieren alabar a Dios y se quedan sentados. No están glorificando a Dios. No ofrendamos, no atendemos el mensaje y nos la pasamos muchas veces viendo nuestro celular.
Cuando yo era niño y nos obligaban a venir a los cultos de oración, cuando íbamos a empezar a orar, yo recuerdo que yo cerraba mis ojos, bajaba mi cabeza y me dormía mientras estábamos orando. Y cuando decían el último amén, es como si fuera un despertador. Amén. Ay, amén, sí, amén. Ya nos vamos para la casa. Así todavía hay muchos que vienen a la iglesia. Y cuando se escucha el último amén, entonces nos despertamos de nuestros sueños o pensamientos, alejados totalmente de lo que se estaba predicando, lo que se estaba orando, lo que se estaba cantando. Nosotros como cristianos debemos mostrar que realmente estamos agradecidos con Dios porque alabamos al único Dios verdadero. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, tenemos una razón más para ser agradecidos y glorificar a Dios por las misericordias que Él ha tenido para con nosotros. Y esa gloria a Dios es de agrado a Dios cuando nosotros la mostramos a los demás. Yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que alabar a Dios y pararnos y levantar nuestras manos para que el vecino de al lado se diga, oh sí, este hombre o esta mujer realmente es cristiano, míralo levantando su mano y alabando. Yo no estoy diciendo eso, pero sí mostramos que estamos agradecidos con Dios cuando nosotros mostramos en nuestra vida, mostramos con nuestro cántico, con nuestras actuaciones, que realmente contamos con las misericordias del Dios verdadero. Y así debemos actuar. En el versículo 16 podemos ver nuestro tercer punto. Un hombre agradecido adora a Dios. Ese es nuestro tercer punto. Un hombre agradecido adora a Dios. Dice el versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Este hombre está padeciendo por una enfermedad que lo ha condenado a muerte. También parece que este hombre, al ser samaritano, posiblemente no cree en Dios y mucho menos cree en Jesús. Pero de todas formas, él le pide a Jesús que lo sane de esta enfermedad mortal. Jesús le responde su petición y él es curado. Este hombre reconoce el poder de Jesús para sanarlo y se vuelve glorificando a Dios agradecido. Se postra humillado delante de Jesús. Y ahora Jesús le da un regalo más grande que esta sanación. Le da la salvación por medio de la fe. Qué bendición tan grande recibimos nosotros cuando somos agradecidos a Dios. Y ya en los versículos 17 y 18 vemos la reacción de Jesús al ver que solamente este fue el único hombre que se devolvió a agradecer. Dicen los versículos 17 y 18, respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Cuando nosotros leemos estos versículos y leemos estas preguntas de Jesús, nosotros no podemos imaginar la tristeza de Jesús al ver que los otros 9 no se mostraron agradecidos por ser curados de esta enfermedad. Y al ver que ellos no glorificaron a Dios por este milagro que había ocurrido en sus vidas. Dios no es como esos dioses de la mitología que, como dicen las fábulas, necesitan nuestra alabanza para llenarse de energía. Dios no necesita que nosotros seamos agradecidos con Él. Dios no necesita que nosotros le alabemos, pero Él lo pide
Y Él se alegra cuando su pueblo lo adora, cuando lo obedecemos y cuando aceptamos su voluntad. Entonces, hermanos, cuando nosotros salgamos de aquí esta noche y estemos en nuestras camas listos para dormir, pensemos cómo podemos mostrar que glorificamos a Dios en nuestras vidas. Hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos mostrarnos agradecidos. Al final dice el versículo 19, y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Y la expresión aquí, te ha salvado, implica ambas ideas, tanto la curación física, ya había sido curado de la enfermedad, de la lepra, como también la curación espiritual, que es la que trae salvación. Así como la mujer de Mateo 9, ella solamente tocó el manto de Jesús y fue curada. Así también este hombre samaritano demostró su fe en Cristo por sus acciones. Ahora, la fe de los otros 9, la única actitud o la única acción que nosotros vemos en estos versículos que sucedió con ellos fue que lo sanó físicamente. Pero la fe del samaritano lo sanó físicamente y también espiritualmente. O sea que fue salvo. En este mundo que es pasajero, nuestros cuerpos siempre son propensos a enfermarse y una de las cosas que tenemos por seguridad es que nosotros vamos a morir. Si el Señor no viene antes. Pero al igual que este samaritano, nosotros debemos poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, quien sanará nuestras almas para siempre. Amén, hermanos, vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, venimos nuevamente delante de ti, dándote las gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido en esta noche. Te pedimos, Señor, que tú nos des un corazón agradecido, un corazón en el cual nosotros te glorifiquemos día tras día por todas las cosas, todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros, aún nosotros no merecerlas. Ahora, Señor, te pedimos que tú nos lleves a nuestros hogares con bien, que tú nos des un buen descanso, que nosotros podamos meditar en esta palabra y en las alabanzas, las cuales tuvimos en este día completo. Y que tú nos des, Señor, un buen descanso. Estas cosas te las pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.